otros compuestos preposicionales como María del Carmen o José de Jesús, y los nombres múltiples como Marcela Cristina o Hugo Rodolfo, que son esencialmente dos nombres o piezas. Estas clasificaciones tienen a su vez varias subcategorías más. La autora dedica un espacio especial en este capítulo a la clasificación y análisis de los nombres tanto femeninos como masculinos generados por el calendario litúrgico y advocaciones marianas, que reflejan las tradiciones asociadas con la Iglesia Católica. A pesar de la secularización progresiva de México hacia el final del siglo, estos nombres se encontraron en uso hasta el último año del estudio, por lo menos con respecto al género femenino. Falta tiempo hoy para hablar de las sinapsias y síncopas, las derivaciones, los dobletes y las creaciones, todos ejemplificados y explicados con claridad por la doctora López Franco, pues hay que leer el libro para profundizar en este tema tan extenso como apasionante. Al final de los 4 capítulos presenta de manera escueta y puntual las conclusiones a que llegó. La última parte del libro contiene además información adicional pertinente para quien quiere extender su conocimiento del tema. Ahí se encuentran una amplia bibliografía, un glosario, una serie de anexos y un índice completo de nombres de pila. La tarea que se impuso la autora era ambiciosa y a mi juicio alcanzó su meta con maestría. Es un libro cuya lectura satisface al lector, sea especialista o no en la materia. Ciertamente sería una lectura obligada para los investigadores en el campo de la onomástica aquí en México, y no dudo del interés que surgirá en otros países también, pues sirve de modelo ejemplar para la realización de estudios sobre la antroponimia. Además de los especialistas en ese campo, los lexicógrafos y sociolingüistas, sin duda otros estudiosos como los historiadores, sociólogos, lingüistas y antropólogos encontrarán temas que convergen con sus propios intereses. Hay que aclarar que de ninguna manera se presta a una lectura rápida. Es una obra seria y aborda la problemática de la antroponimia respetando su inmensa complejidad. El lector es auxiliado en esta empresa por la excelente presentación y redacción del libro. El diseño y la impresión son impecables. El libro contiene un número importante de figuras y cuadros que dilucidan los temas tratados. Un gran mérito de la autora es haber logrado un estilo claro y accesible, observando las convenciones y el rigor académico propios de su campo. A la vez ofrece apoyo al lector no experto con explicaciones y ejemplos puntuales sin desmeritar la seriedad de su trabajo. Tengo que confesar que disfruté enormemente las notas al pie de página, pues en todo momento sentí una conexión con la autora por la fluidez de su discurso y el entusiasmo que ella transmite por el tema. La doctora López Franco dice, y cito, "La lengua materna, y en especial el nombre de pila que uno porta o escoge para un hijo, forman parte de la identidad nacional, social e individual. Cuando reflexiono sobre mi impresión global del libro, este es el punto que más me llama la atención. El ponerle un nombre a un recién nacido es la primera instancia en que le dotamos con una identidad dentro de la familia y la sociedad. Es un acto inherentemente social. La elección del nombre obedece a múltiples motivos, de acuerdo con la autora. Quiero resaltar los dos que me parecen más significativos. Primero, los deseos de respetar las tradiciones culturales, religiosas y familiares, de ensartar al hijo en una estructura social conocida. Y por el contrario, el segundo, las esperanzas y aspiraciones que tenemos de una vida diferente para nuestro hijo, una en que emprende caminos nuevos y que esté a la vanguardia.
Si sumamos a estos dos una serie de gustos personales y de incógnitos, realmente la mayoría nos encontraríamos imposibilitados para explicar por qué las personas escogen los nombres que ponen a sus hijos. El mérito de la autora es que, con base en la completa y rigurosa investigación descrita en este libro, pudo elucidar el fenómeno de los nombres de pila con la claridad que nos falta. Por último, no sé cuáles proyectos tiene en pie la doctora López Franco, pero pretendo guardar un espacio amplio en mi librero junto a la L, en espera de lo que sigue, ya que seguramente va a ser igual de mucho interés e impacto. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Patricia Andrews por sus palabras y presento ahora a la doctora Rebeca López Mora. Ella es licenciada en Historia de la actual Zacatlán, maestra en Historia de México y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora de la Zacatlán desde 1994. Entre sus publicaciones destacan Tlalnepantla, una región en la historia, en coautoría con Laura de Bonilla; El molino de Santa Mónica, historia de una empresa colonial; El cacicazgo de Don Diego de Mendoza, Austria y Moctezuma, un linaje bajo sospecha; en Menegucia y Aguirre, el cacicazgo en Nueva España y Filipinas; El agua de los creyentes, el acueducto de la Villa de Guadalupe, siglo XVIII, en Miño y Hurtado; Los usos del agua en el centro y norte de México, historiografía, tecnología y conflictos. Y actualmente está en prensa Otomíes y mexicanos en Tlalnepantla, pueblos de indios al norponiente del Valle de México, siglos XII al XIX, que es su tesis doctoral, esperemos que muy pronto salga a la luz. Y una mirada al pasado, Naucalpan a través de su historia. Sus líneas de investigación se centran en la historia colonial del centro de México, así como en los municipios conurbados de la Ciudad de México, su historia ambiental en el siglo XVIII y el patrimonio arquitectónico de dichos municipios conurbados. Es actualmente la cronista del municipio de Naucalpan. Cedo sin más preámbulos la palabra. Bueno, muchas gracias a los organizadores por esta invitación, pero especialmente a la doctora Yolanda, a quien yo estimo muchísimo. He de decir, como lo digo siempre con orgullo, que fue mi maestra de francés cuando ambas éramos estudiantes en la carrera de Historia y de Letras, y que hemos ido caminando en caminos diferentes pero paralelos a la vez. Todo lo que nos rodea tiene un nombre que alguien se encargó de ponerle. El ser humano, desde los tiempos más remotos, ha dado significado a cada cosa y persona a través de una denominación específica. Esta cualidad humana ha quedado marcada en la literatura de todos los pueblos. Basta recordar el episodio de la creación contenido en el libro del Génesis de la Biblia, cuando Yahvé crea a todos los seres vivientes y cuando finalmente crea al hombre, lo pone por encima de la creación. Y cito, para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. A lo largo de la historia, los humanos se han distinguido unos a otros por medio de un nombre que los identifica. Esta decisión no siempre fue libre. Por ejemplo, en los pueblos mesoamericanos, los individuos se sometían a un calendario por el cual, y con la interpretación de sacerdotes y adivinos, recibían el nombre de acuerdo a su día de nacimiento. En algunos grupos étnicos, el nombre se retomaba del entorno natural, es decir, de animales que tenían algunos atributos con los cuales se marcaba el destino del pequeño. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Cuauhtémoc, que erróneamente se ha traducido como águila que cae. En realidad el sentido es águila que vuela hacia abajo en un contexto de cacería, es decir, después de acechar a una presa. La alusión a animales es una costumbre que en algunos lugares se sigue llevando a cabo, tal y como lo dejó plasmado Juan Rulfo en el cuento Juan Bicicleta. Según la costumbre, se rodeaba de arena la casa del recién nacido y el animal que marcara sus huellas sería con el que se nombraría al pequeño. En este ejemplo no hubo un animal, sino que las huellas correspondieron a una bicicleta. En otras culturas, los hombres ponían sobrenombres de acuerdo a ciertas hazañas o características particulares que los hubieran distinguido a lo largo de su vida. Esto sucedió con varios personajes bíblicos como Jacob, que tomó el nombre de Israel tras una lucha que sostuvo con un ángel. Por ello el significado de este nombre es el que luchó con Dios.
¿Y qué decir de Isaac? Que significa